Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a trabajar con otro ejercicio de estructura selectiva múltiple o switch en Java utilizando el IDE de NetBeans. Bien, ya habíamos visto en el video tutorial anterior cuál es la estructura del switch dentro de Java. Tenemos switch, una expresión, y dependiendo del valor que tenga esta expresión va a realizar uno de los casos. Si no es ninguno de los valores que tenemos definidos, entonces se va a la parte del default. Recordemos que siempre debe de abrir y cerrar llaves. Esta expresión puede ser un tipo de dato byte, short, char e int, y en las últimas versiones también acepta el tipo string. Bien, aquí tenemos lo que es el diagrama de flujo y vamos a ver nuestro ejercicio que corresponde a este video tutorial, el cual dice lo siguiente: un supermercado realiza una tómbola solo con aquellos clientes que realizaron una compra superior a 1500, en la cual se tienen que sacar de una canasta una bolita, la cual tiene un número grabado. Los premios se dan bajo la siguiente tabla. Si tenemos que la bolita va a tener el número grabado del 1 al 5, si es 1 se le va a dar un shampoo, si es 2 un paquete de jabones, si es 3 una pasta, si es 4 una bolsa de detergente y si es 5 un cereal Zucaritas. Si además, adicional a eso, se le va a hacer un descuento del 10%. Sí, pero en caso de que su compra sea menor a 1500, se le va a hacer un descuento del 3%. Entonces, este ejercicio vamos a combinar la estructura selectiva doble, o sea, un if-else, con una estructura selectiva múltiple con un switch. Sí, vamos a combinar un if-else. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que si compró más de 1500 se le va a hacer un descuento del 10%, pero si no compró, si compró menos de 1500, o sea, de 1500 para abajo, entonces se le hace un descuento del 3%. Ok, bien, entonces vamos a hacer nuestro análisis y dice primero, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos de entrada? Vamos a leer nuestro ejercicio, nuestro problema, para determinar qué es lo que necesitamos de entrada. Primero, un supermercado realiza una tómbola con aquellos clientes que realizan una compra. Entonces, primer dato que necesito de entrada, la compra. ¿Sí? Si es superior a 1500, en la cual se tiene que sacar una canasta, de una canasta una bolita, la cual tiene un número grabado. Entonces necesitamos el número de bolita o la bolita que se va a sacar. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros dos datos: la compra, ¿sí?, que realizamos, y el número de bolita, para saber si más bien para saber, dependiendo de la bolita, qué premio sacamos. Y si sacamos más de 1500, adicional a que nos van a dar un premio, le vamos a hacer un descuento del 10%. Y si su compra fue de 1500 o menos, entonces le vamos a hacer un 3% de descuento y no se le va a otorgar ningún premio. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a dar como salida? Sí, el premio, sí, que obtuvo, y lo que va a pagar, sí, con descuento. A pagar con descuento, sí, lo que va a pagar con el descuento. Bien, entonces vamos a realizar nuestro análisis, nuestro proceso. ¿Qué necesitamos? Primero, saber de cuánto fue la compra y la bolita. Para eso vamos a tener entonces compra y número de bolita. Ok, y dependiendo de eso, entonces vamos a hacer nuestras condiciones y nuestro switch. Primero necesitamos hacer la condición de que si compró más de 1500 o compró 1500 o menos. Por lo tanto necesitamos un if. Vamos a poner si la compra fue menor de 1500, ¿qué va a suceder? Que vamos a hacer un descuento. Va a
pagar con descuento va a ser igual a la compra por el descuento que se le va a hacer si compró menos de 1000 es del 3%. Por lo tanto, del 100% realmente lo que va a pagar es el 97%. Entonces aquí lo que podemos hacer es multiplicar por punto 97. ¿Por qué? Porque lo que realmente va a pagar, ¿sí? Aquí del 100% menos el 3, esto nos va a dar como resultado entonces un 97, ¿sí? Por lo tanto, realmente del 100% lo que va a pagar solamente es el 97%. Esto lo podemos también hacer de otra forma. Podemos primero sacar el descuento, multiplicarlo por 0.03 y después a la compra restarle el descuento. Pero bueno, esta es una forma más rápida de sacar lo que va a pagar realmente. Si nos pidieran, por ejemplo, que también se desplegara el descuento, entonces sí tendríamos que hacer la operación. Pero en este caso solamente nos están pidiendo que cuánto va a pagar al final con el descuento que se le aplique. Ya sea que haya comprado 1500 o menos, ¿sí? Aquí entonces nos falta un símbolo de igual, o más de 1500. Ok, bien, entonces vamos ahora a la parte del else, y aquí tenemos que poner una llave, porque llave que abre y llave que cierra, porque bueno, esto va a agrupar una serie de instrucciones, y aquí es donde va a ir nuestro switch, ¿sí? Dependiendo del número de bolita se le va a ser el producto que se le va a regalar. Ok, entonces ya tenemos el else, ya tenemos aquí el número de bolita. Entonces lo que vamos a hacer es nuestro switch y vamos a poner nuestro número de bolita. Ok, tenemos nuestro número de bolita. Recuerden que llave que abre y llave que cierra para el switch. Bien, tenemos que son 5 productos, entonces tenemos 5 case. Case 1, case 2, case 3, case 4 y finalmente case 5. Ok, y vamos a poner el default para, si no es ninguna de los números que están aquí, indicar que el número no existe o el número de bolita no existe. Ok, bien, entonces lo que vamos a hacer aquí solamente es indicar cuál fue el premio que obtuvo. Entonces vamos a poner un system.out.println. Si usted ha ganado, según nuestra tablita, que ganó un shampoo Caprice. Ok, entonces vamos a copiar esto. Okay. Un shampoo Caprice. Y ahí está. Cerramos y punto y coma. Y recuerden algo que en el video tutorial anterior se me había pasado, es colocar nuestro break, si no se continúa con los siguientes casos. Ok, entonces aquí vamos a colocar nuestro break y vamos a copiar hasta aquí para ir colocando. Bueno, vamos a copiar todo para ir colocando, nada, vamos a ir cambiando lo que ganó. Finalmente en el default lo que vamos a poner es un system.out.println
ya nada más vamos a copiar los premios. Aquí en lugar de un shampoo pues va a ser un paquete de 3 jabones Dove y cada uno. Ok, bien, si se dan cuenta pues no tiene un grado así muy grande de complejidad. Nada más hay que analizar bien nuestro problema e ir armando nuestro análisis aquí, que lo que necesitamos. Llamamos el Caprice, un Colgate. Ahora le sigue una bolsa de detergente más color. Ok, aquí va. Y finalmente una caja de cereal azucaritas. Y ya está. Aquí un paquete, una pasta, una bolsa y una caja. Y vamos a hacer un poquito más pequeña la letra para complementar este código. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestro switch, tenemos nuestro if, que si la compra es menor que 1500 le hace el 3% de descuento, pero si no, entonces le va a hacer el 10%, pero también va a tener un premio. Entonces ya dijimos qué premio va a obtener. Entonces aquí dentro de el else vamos a hacer nuestra operación para el descuento. Entonces pagar con descuento va a ser igual a compra por nuevamente del 100%, realmente lo que va a pagar es el 90%, ¿sí? Porque es el 10% el que se le está haciendo. Entonces aquí es .90 o .9, y aquí ya tenemos entonces el descuento, lo que va a pagar con el descuento, que es del 10%, ¿sí? Nuevamente recuerden que es el 100% menos 10, entonces esto nos va a dar que vamos a tener solamente el 90%, ¿sí? Ya convertido a un valor que podemos multiplicar para obtener el precio con el descuento es .9. Ok, entonces ya tenemos aquí de entrada, dijimos que eran estas también, compra y número de bolita. Ya tenemos nuestras variables de entrada, que van a ser nuestros atributos, nuestro proceso, que es este cálculo que vamos a hacer, y lo que necesitamos, el premio, que se va a desplegar con un system, y lo que va a pagar. Ok, vamos aquí a cambiar un poquito lo que son la forma de cómo resolvimos el ejercicio del videotutorial anterior. Si en el videotutorial anterior necesitamos un menú, porque teníamos que elegir de entre una serie de opciones. Aquí no tenemos un menú porque la bolita es al azar, entonces necesitamos saber qué bolita sacó, y dependiendo de eso se le va a hacer el obsequio o el regalo del producto, además del 10% de descuento. Sí, entonces vamos a cambiar un poquito aquí. Aquí vamos a utilizar un método que sí me va a regresar el valor de la compra, y le vamos a pasar lo que es el total de compra y el número de bolita. Entonces vamos a llevar nuestro paquete supermercado. Aquí le vamos a llevar promoción. Tenemos dos atributos que son compra y número de bolita, y vamos a poner de forma privada, solamente quiero que se vean en la clase que estoy trabajando. Entonces, quién sabe qué le pasa, esto ya está bien. Entonces lo vamos a poner como private, ¿sí? El modo de acceso, y lo vamos a poner como flotante el tipo, okay, y punto y coma. Vamos a hacer lo mismo para número de bolita, va a ser private, va a ser entero porque pues la bolita es del 1 al 5, no tenemos una bolita 1.5, entonces va a ser de tipo entero y punto y coma al final. Ok, vamos a ponerlo como private,
vamos a definir ahora nuestros métodos. Sí, aquí sí vamos a utilizar los métodos getter y setters para los dos atributos que tenemos. Ok, vamos a modificar nada más esto tantito. No quiere quedar, pero bueno, ya está. Entonces necesitamos getters y setters para los dos atributos. Ok, entonces getters y setters. Necesitamos también nuestro método constructor, obviamente, y vamos a necesitar un método que haga el cálculo. ¿Sí? En este caso, este proceso es el que me va a realizar y me regrese lo que va a pagar con el descuento. Okay, entonces necesitamos un método que se llame get, bueno, que va a ser público. Sí, el modo de acceso público. Me va a regresar un valor flotante porque es lo que estoy calculando. Este cálculo que estoy haciendo de pagar descuento es de tipo, va a ser de tipo flotante. Por lo tanto, bueno, necesito que me regrese un valor flotante y le vamos a poner calcular. Sí, calcular así. Y me va a recibir nada. Sí, porque lo voy a hacer a través de los getters y los setters de los atributos. Ok, entonces ya es todo lo que necesito, no necesito más. ¿Sí? Solamente este método público que va a regresar un valor flotante que se va a llamar calcular. Ok, entonces vamos a abrimos nuestro NetBeans. Nuevamente yo lo tengo ya abierto. Vamos a File, vamos a crear un nuevo proyecto, Java Application. Vamos a darle Next y nuestro proyecto se va a llamar supermercado. Okay, entonces supermercado, recuerden, se crea dentro de la carpeta de NetBeans Project, se crea una carpeta supermercado que corresponde al proyecto. Tenemos aquí que creamos la clase main. El primer parámetro que tenemos del lado izquierdo del punto corresponde al paquete que se va a crear, y el segundo es el nombre de nuestra clase. Como va a ser nuestra clase principal, recuerden que podemos ponerle main o principal solamente para identificar que ahí se encuentra el método main. Bien, y le damos finalizar. Ok, entonces se crea nuestra clase principal donde está el método main. Entonces lo vamos a dejar así y vamos a programar vamos a crear una nueva clase que ahí vamos a programar nuestros métodos. Entonces vamos Java Class y a esta clase le hemos puesto promoción. Entonces promoción, y forma parte del proyecto supermercado, que es el que tenemos acá. Forma parte del paquete supermercado, que es el que tenemos aquí, y vamos a finalizar. Ok, ya tenemos entonces aquí nuestra clase promoción. Vamos a definir nuestros atributos. Sí, aquí ya los tenemos, los copiamos y vamos a copiarlos aquí. Ya están. Vamos a definir nuestro método constructor. Recuerden que la característica es que se llama igual que la clase y no regresa ningún tipo de valor. Entonces public promoción, y vamos a abrir y cerrar llaves. Vamos a inicializar. Recuerden que puede ser con this o solamente colocando el nombre del atributo y bolita, que también va a ser igual a 0. Vamos a crear otro método constructor donde le vamos a pasar la compra y el número de bolita directamente. Entonces vamos a poner public promoción y vamos a pasar float, que es compra. Vamos a ponerle nada más
va a ser enter. Abrimos y cerramos llave. Y aquí si por ejemplo los nombres de los parámetros se llaman igual que los nombres de las clases, necesitamos forzosamente utilizar el this. Pero en este caso, como no se llaman igual, podemos hacerlo de esta forma. Compra va a ser igual a comp. Voy a poner en minúscula todo. Así. Y numbolita va a ser igual a bolita. Ok. Nuevamente, si estos nombres de parámetros fueran igual que los nombres de los atributos, necesariamente tenemos que ponerle this a nuestros atributos para identificar cuál es el atributo y cuál es el parámetro. Ok, entonces ya tenemos, vamos a crear nuestros getters y setters de los atributos. Vamos a crear, insertar código y getters and setters. Los generamos. Y ahora sí vamos a definir nuestro método donde se va a hacer el cálculo. Sí, habíamos dicho que es este de aquí, el de calcular. Entonces vamos a copiar y nuevamente abre y cierra llave. Sí, recuerden que este error nos dice que se está esperando que se regrese un valor de tipo flotante. Entonces aquí vamos ahora a poner nuestro proceso que hicimos, sí, que es este de aquí. Ok, entonces vamos a poner nuestro proceso, vamos a copiar y lo vamos a pegar. Bien, esta variable no está definida, entonces hay que definirla. La vamos a definir aquí, control V, y aquí nada más es compra con mayúscula. Acá está bien, ok. Bien, ya tenemos nuestras variables. Aquí solamente falta poner el tipo. Hay que inicializarla, si no nos va a dar un error de que no está inicializada la variable. Y aquí ok, nos falta, recuerden que necesitamos indicarle que se trata de un valor flotante, porque por default Java, si nosotros ponemos puntos decimales directamente, lo toma como doble. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Bien, y en estos println lo que tenemos que hacer es cambiar las doble comilla, porque bueno, como lo copiamos de nuestra presentación, sí necesita que lo pongamos como debe de ser. Ok, entonces aquí nada más modificamos. Acá me faltó. Ahí está, modificamos. Aquí también. Ok, entonces ya está. Y ya está. Ok, y ahora sí tenemos ya nuestro método donde se hace el cálculo y donde se nos indica qué premio obtuvimos. Y aquí nos sigue marcando el error porque una vez que ya hicimos los cálculos y ya dijimos que si sacó premio o no sacó premio, tenemos que ponerle un return. Sí, un return pagar descuento. Sí, lo que va a pagar con descuento. Ok, entonces vamos a hacer la llamada de nuestros métodos dentro del método principal main. A ver, por aquí dice todavía que hay un error. Creo que no lo marca, al menos aquí. Ahí está. Ok. Bien, entonces vamos al método principal main y vamos a utilizar ahora
bueno, vamos a seguir utilizando el escáner. En el siguiente tutorial vamos a utilizar una forma nueva de capturar información y desplegar información con unos métodos gráficos que ya va a ser con unas ventanitas. Pero bueno, aquí todavía vamos a utilizar el import java.util. Recuerden que puede ser escáner o puede ser punto y coma. Ok, entonces ya tenemos ahí nuestro paquete para utilizar la clase scanner. Vamos a definir nuestro objeto para poder leer el teclado. Va a ser igual a new scanner system, que es .in, la entrada estándar que es el teclado. Vamos a definir dos objetos, ¿sí? Vamos a definir dos objetos de nuestra clase promoción. Entonces primero definimos un primer objeto, promoción, y vamos a ponerle cliente 1 y va a ser igual a new promoción. Vamos a llamar al método constructor que nos recibe parámetros. Primero vamos a definir dos variables, que es la compra y la bolita. Ok, ahora sí con cliente. Vamos a pedir que se ingrese cuál fue la compra. ln ingresa el total de la compra. Ok, y después vamos a guardar en la variable c utilizando el objeto tecla para leer un valor de tipo flotante. Ok, y punto y coma. Después system.out.println ingresa el número de la bolita. Punto y coma al final. Y vamos a guardar lo que se ingrese con el objeto tecla. Punto, y ahora es un tipo entero. Ok, y ya tenemos los dos datos que necesitamos. Vamos a pasárselos a los métodos a través del cliente. El cliente 1 punto, y vamos a ponerle set compra y cliente 1 punto set bolita. Sí, fíjese que automáticamente le asigna los valores porque los relaciona con el tipo de dato. Sí, en este caso C es de tipo flotante y lo coloco aquí, no coloco a B, y acá B es de tipo entero y lo coloco aquí, no lo coloco aquí en compra. Bien, una vez que tenemos eso, ahora sí vamos a llamar a nuestro método y vamos a colocar un system.out.println y va a indicar la compra con descuento fue de 2 puntos, y vamos a concatenar lo que nos regrese el método cliente 1 punto y vamos a poner calcular. Ok, y punto y coma al final. println. Ok, ya tenemos aquí. Vamos a ver qué es lo que hace con este primer cliente. Vamos a ejecutar. Ejecutamos. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Ok, ejecutamos. Y ya nos dice ingresa el total de la compra. Si le digo que fueron 1400, sí me va a hacer un descuento del 3%. Ingresa el número de la bolita. Aquí tenemos un problema
Si la compra con descuento fue de 1358, no nos debería de pedir el número de bolita. Sí, aquí no debería de pedir el número de bolita. Y lo que podemos hacer es pedir el número de la bolita en nuestra clase promoción. Sí, entonces lo que vamos a hacer es llevarnos ingrese el número de bolita, lo vamos a cortar y lo vamos a llevar acá dentro de la parte, sí, aquí en este else. Sí, aquí en este else es donde vamos a pedir el número de bolita. Entonces le ponemos, sí, y ya no vamos a utilizar b, vamos a utilizar num bolita. Sí, y acá necesitamos también el import java.util.scanner. Sí, ¿por qué? Porque no nos debe de pedir el número de arbolita si la compra no fue no fue mayor a 1500. Sí, entonces ahí tenemos un pequeño error. Ok, corresponde a ese if y ahí está. Bien, entonces aquí lo que nos falta definir es el objeto tecla. Va a ser igual a new scanner system.in. ok, y acá entonces ya no necesitamos poner el set bolita, lo borramos y ya tenemos aquí, solamente necesitamos la compra, por lo tanto esta variable está de más. Ok, bien, entonces ahora sí, si lo ejecutamos nuevamente, aquí ingresa el total de la compra. Ahora sí, si le pongo 1450, la compra con descuento fue de 1406, sí, solamente obtuvo el 3% de descuento. Pero si lo ejecuto y le pongo que compré 2000 pesos, ahora sí ingresa el número de la bolita y por ejemplo si fue de 3, usted ha ganado una pasta de dientes Colgate. La compra con descuento fue de 1800. ¿Por qué? Fue el 10%. Si el 10% de 2000 pues son 200, entonces le está descontando los 200 pesos. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestro primer cliente. Vamos a poner otro cliente. Cliente 1 va a ser igual a cliente 2, va a ser igual a new promoción. Y aquí nos pide dos datos, pero nuevamente la bolita la tenemos que pedir cuando sabemos el valor de la compra. Entonces vamos a modificar un poquito nuestro método constructor de promoción y le vamos a quitar este parámetro y a número de bolita lo vamos a borrar porque solamente necesitamos la compra. ¿Por qué? Porque en el método donde hacemos el cálculo estamos pidiendo el número de bolita. Ok, entonces aquí únicamente vamos a pasarle, por ejemplo, que este cliente 2 compró 3560.98. ok, bien, entonces acá sí vamos a poner algunos saltos de línea para el cliente 2. System.out.println. Vamos a poner otro salto de línea aquí. Y únicamente lo que vamos a hacer es indicar el descuento que tuvo para el cliente 2. Si
ya no ponemos un set compra porque lo estamos pasando aquí directamente al cliente 2. A ver, dice que son incompatibles los tipos. Vamos a promoción, floats. Ok, nuevamente Java toma los puntos, las cantidades con punto decimal como si fuera doble. Entonces si le ponemos la F ya no tenemos ningún problema. Entonces cliente 2, sí, nuestro cliente 2, ya tenemos aquí, estamos pasando directamente el valor de la compra. Si la bolita la tenemos que pedir porque dependiendo del valor de la compra es que se pide o no el número de bolita. Entonces lo ejecutamos y ahora sí, ingresa el total de la compra para el cliente 1. ¿Sí? Vamos a ponerle 1500 porque hasta 1500 no nos debe de dar premio y nos hace el 3% de descuento. Así, entonces aquí está, la compra fue con descuento fue de 1450 y no tenemos premio. Y ya el segundo cliente ya le pasamos aquí el valor de la compra y ahí ya no nos pide, y nos pide que ingresemos el número de bolita. Como fue mayor a 1500 porque es 3550, nos pide el número de bolita. Si este valor que estamos pasando al método constructor fuera 1500 o menos, entonces no nos pediría el número de bolita. Entonces aquí vamos a ponerle el número de bolita, que es de 5. ¿Sí? Y usted ha ganado una caja de cereal Zucaritas y la compra con descuento fue de 3204.8818. Ok, entonces en este video tutorial, bueno, vimos cómo podemos trabajar de diferentes formas los métodos constructores, los métodos para hacer los cálculos, y dependiendo de las necesidades y de la facilidad también que tengamos al momento de programar, pues podemos utilizar cualquiera de las formas que hemos visto en estos videotutoriales. Bien, para los siguientes videotutoriales que vamos a realizar, vamos a trabajar con estructuras repetitivas o ciclos o bucles, como también se les conoce, y vamos a ver ejercicios de for, while y do while siguiendo esta misma temática. Bien, entonces nuevamente si les gustaría tener las presentaciones o los códigos, me lo pueden hacer en los comentarios. Ok, entonces nos vemos en el siguiente tutorial con estructuras repetitivas.